hoy tenemos el gusto y el agrado que nos acompaña Nicolás Márquez, abogado y escritor. Y antes de irnos a la pausa, justamente hablábamos de este tema tan importante que es la educación de los niños y qué responsabilidad recae sobre los padres. Pero si es tan buena o si es apropiado delegarla a otros esta responsabilidad. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por el espacio. En el tema de los cuidados de los niños, cuando ya decidimos ser padres y tenemos un hogar y queremos tener a nuestros niños y decimos, bueno, tengo tanto trabajo que no sé con quién dejarlos. Los voy a dejar que los cuide mi mamá o que los cuide mi tía o dejarlos de pronto con una vecina. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, esas son decisiones voluntarias que uno tiene que manejar en el seno del hogar. Ahora, hay un problema que esto sí es grave y es que hay una tendencia internacional de que poco a poco el padre deje de tener jurisdicción sobre el niño y sea el Estado el que se encargue. Ajá. Y esto tiene que ver con las nuevas leyes de educación sexual integral que se están imponiendo en todo Occidente y que lamentablemente lo que pretenden es alterar a los niños, la familia, sino que son valores ideológicos impuestos desde el Estado y que están suplantando al padre y están suplantando el principio de patria potestad, que ¿cuál es? Es el derecho que tienen los padres preferente a educar a sus hijos conforme a los valores que les son propios. Entonces, lo que vos planteás del hogar, de delegar en una niñera, en una tía, en una abuela, bueno, eso cada padre juzgará cuál es la persona indicada y aparte siempre se hace con un familiar muy cercano. Sí, normalmente es como una tendencia muy latinoamericana también, diría yo, que es el hecho de que tenemos muchas responsabilidades de trabajo y obviamente porque hay cuentas que pagar, no es solamente una cosa de demencia decir no voy a trabajar y ya, porque quiero que otro lo cuide. Claro. Puede darse el caso, pero son un porcentaje mucho menor. Pero cuando tenemos esa responsabilidad o adquirimos la responsabilidad de formar un hogar y de querer tener hijos, dices, bueno, yo quiero que mi hijo tenga el día de mañana un mundo donde tenga oportunidades, pero estas oportunidades no se las estoy enseñando yo, se las está enseñando otro. Bueno, en el caso de que uno delegue el cuidado del niño a una persona de confianza, en realidad lo está cuidando, no lo está formando en valores ni educando. En cambio, cuando es el Estado el que interviene por encima de los padres, y este es el grave peligro que te trae la ideología de género, ahí ya el padre deja de educar, deja de inducirlo en valores, sino que es el Estado el que lo está alterando al niño. Y de eso se trata un poco lo que vamos a hablar hoy en un evento masivo que vamos a hacer. Y de eso se trata este libro también, de cómo el Estado invade destruyendo la familia. Y esta invasión del Estado en el seno de la familia y esta suerte de arrancar del seno familiar al niño para que el Estado cada vez tenga más injerencia, es lo que desató en toda América Latina un movimiento muy masivo que se llama Con mis hijos no te metas. Así es, que es un movimiento muy grande. Muy grande que está tratando de rebelarse ante la prepotencia del Estado, de arrancar a los hijos de los padres de manera subrepticia y educarlo no conforme a los valores de los padres, sino conforme a los valores de una educación centralizada e ideologizada. Así es. Cuando hablamos de esto, no hablamos también porque No te metas con mis hijos también empezó con un tema que no era religioso y no estaba pegado a una religión, que estaba pegado definitivamente a la instrucción, es decir, la educación del niño dentro de sus etapas y su desarrollo, que es bajo el ejemplo de padres, obviamente, y que la institución educativa tiene un gran porcentaje de ayuda en esta formación, ¿no? Sí, pero tiene que ser complementaria. Así es, primero está la educación familiar, complementariamente está la instrucción educativa en los establecimientos públicos, sean de gestión privada o de gestión estatal. Que no es el principal responsable de la institución educativa, es el seno familiar, es lo que decimos, es el lugar donde nos desarrollamos. Exactamente, pero sobre todo se está implantando una educación sexual que no es educación, es adoctrinamiento y que además no es sexual sino que es en género y que tampoco es una materia específica sino que es transversal y que se empieza a enseñar desde la más tierna infancia. Y los padres, bien, gracias, quedan al margen y apartados. Entonces hay una suerte de sovietización educativa. Al niño se lo arranca para ir preparando a nuevas generaciones conforme a una mentalidad distinta de la del hogar de origen. Que de hecho no es que esté mal que uno tenga una mentalidad distinta, siempre y cuando tengas todas las herramientas para conocer lo que hay alrededor tuyo. Cuando hablamos de la familia, estamos hablando de que hay un mundo de oportunidades para este niño y lo que decíamos, tiene que vivir sus etapas acorde a sus conocimientos. O sea, no puedes tampoco enseñarle algo que no lo va a comprender porque no lo va a entender del todo. Claro, pero en última instancia, algo tan delicado como la sexualidad y los valores es algo que tienen que decidir los padres. ¿Cuándo le voy a enseñar esto? ¿Cuándo le voy a enseñar lo de más allá? Eso forma parte de mi escala
de mis valores, de mi cosmovisión. El Estado progresivamente se está apropiando de eso y es sumamente peligroso. Así es, y el respeto a la educación de nuestros hijos es una cosa muy fundamental. Bueno, y hablamos que usted como abogado, ¿sabes? Debe saber que mi derecho termina cuando empieza el del otro. Y en este caso el derecho de los padres es mantener una educación y creer y tener sus creencias en ciertas cosas. Y obviamente va a ser una base en este niño para que sea un niño que progrese el día de mañana. Y además se está violando otro tipo de derechos. Y esto hablo no del Ecuador en sí, sino de una agenda internacional. Si un colegio, por ejemplo religioso, no quiere educar en ideología de género porque los valores, el ideario institucional de ese colegio no es coincidente con esos principios y quiere conservar los principios propios, ese colegio pierde el subsidio del Estado. Si yo como profesor opongo la objeción de conciencia porque estos principios de esta currícula escolar no son contestes con mis valores y yo le quiero enseñar a los alumnos otro paradigma, ese profesor o ese docente es exonerado también. Acá hay una suerte de pérdida progresiva de libertades y lo que es más grave, se está jugando con niños desde la más tierna infancia. Así es un tema que hay mucha tela que cortar en este tema, hay muchas cosas que hablar, pero como padres tenemos responsabilidad de conocer todos los parámetros que se dan. Y me encanta que haya estado con nosotros el día de hoy. Me gustaría que haga la invitación formal para que des una convención familiar lo que va a haber. Sí, nosotros con Agustín Laje, que hoy no está acá, escribimos este libro, no sé dónde lo puedo mostrar. Sí, claro. Es el libro negro de la nueva izquierda y se llama Ideología de Género o Subversión Cultural porque nosotros creemos que toda esta ideología la diseñaron pensadores de izquierda y eso es lo que estamos denunciando. Y va a ser el día de hoy, 24 de octubre, y es en el auditorio de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. La entrada es gratuita. Es gratuita, ahí vamos a hablar de la educación sexual, vamos a hablar de ciertos lobbies que promueven tendencias que no consideramos apropiadas, vamos a hablar del feminismo, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de cómo esperan los lobbies LGBT. En fin, vamos a hablar de una serie de cosas a lo largo de 2 horas y va a haber una tercera hora donde la gente con entera libertad y respeto va a poder preguntar lo que quiera. Muchísimas gracias. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde hoy a las 6:30 de la tarde están todos cordialmente invitados.